voy a ir allá a Sandra, ¿puede ser? Sí. Así, y ¿qué te iba a decir? No puedo imprimir la etiqueta esta porque no aparecía, pero le dejé ahí la etiquetita para que nos acordemos. Ok. Listo. Y las otras no las hice porque no aparecía eso. Hola, Secretaría Académica, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me podés asignar host? Si me podés pasar que sea host, te agradezco, así después puedo compartir material. Buenas tardes. Esperamos un momentito que se siga sumando todo el mundo. No hay problema, Facundo. Bueno, mientras se junta todo el mundo, aprovecho un momentito y charlamos, dos palabritas. A veces la vorágine nos hace omitir algunas cuestiones, y la verdad es que hoy es la primera clase que les doy. Nos tocó Semana Santa, bueno, la clase inaugural, después la semana pasada dio clases el doctor Iriarte, así que más allá de la presentación, que mucho no hablé, no habíamos estado juntos. Es probable, ahí veo que hay algunos que me dicen que no tienen la cámara disponible, no se hagan problema, los entiendo. Además también por una cuestión de conectividad a veces es mejor apagarla. A esta hora es mejor la conexión, no hay tanta demanda de ancho de banda, pero bueno, cada uno lo irá viendo, son todos grandes. Bueno, les decía, es quizás la primera clase, algunos por ahí ya han sido alumnos míos, hasta el año pasado yo era profesor de procesal civil, aún no repasé los nombres, pero seguramente voy a encontrar alguno que ya cursó conmigo, o inclusive en mi otra materia, yo enseño Derecho Ambiental, Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, desde hace muchos años, que ahora es obligatoria para el plan nuevo, pero bueno, aquí estamos en la práctica, y la verdad que tras la invitación del doctor Iriarte el cuatrimestre pasado, lo estoy disfrutando mucho,
porque uno puede transmitir en esta materia vivencias concretas. Y esa es una de las cuestiones que quería aclararles, porque bueno, cuando me presentaban decían que, claro, trabajo como juez, es verdad, pero trabajo como juez hace 12 años. Antes ejercí la profesión por 21 años. Entonces, a veces, siempre bromeo, parece que fuera bipolar, porque hablo como abogado litigante y a veces como juez. No, la verdad es que tengo la experiencia, gracias a Dios, de haber podido ejercer la profesión desde ambos lados. Y creo que enriquece a la justicia el aporte que hacemos los que venimos del ejercicio profesional, pero también el aporte que se hace desde la justicia a quienes lo ejercen, que es lo que también quiero transmitirles, sobre todo por el método, por el volumen de trabajo. Esto me hace acordar a los médicos, cuando algunos dicen, no, yo trabajé en un hospital público, para demostrar que tuvieron mucho trabajo y que vieron muchas causas. Y es cierto, es lo que sucede. Cuando uno ejerce la profesión de manera liberal, atiende determinado perfil de asuntos o una cantidad de ellos. En cambio, en la justicia nos toca ver de todo permanentemente, sobre todo, obviamente, quienes ejercemos en el fuero civil y comercial. En la Cámara, inclusive, ya desde hace unos años también tenemos competencia en alzada de los asuntos de derecho de familia. Entonces es complejo y el volumen de cuestiones que vemos es enorme, es un eterno aprendizaje, es estudio diario, eso es lo que nos toca hacer. Así que bueno, el compromiso es tratar de transmitírselos a ustedes. Y en el día de la fecha vamos a proseguir con el tema de la prueba. Estaba previsto en la unidad, miren, por acá lo tengo un instante nada más. Bueno, este es un trabajo de que ahora voy a ver que está subido, un trabajo de la doctora Carolina Costa, que está muy interesante, para que después lo tengan como una guía. Pero básicamente lo que quería que revisáramos es en el... A ver si se está compartiendo. Sí, lo estoy compartiendo. Está previsto para hoy la prueba en el proceso civil. Y ustedes vienen de la clase pasada de ver la oralidad y conforme hablaba ayer con el doctor Claudio Iriarte, vieron la audiencia preliminar. Yo quiero rescatar esto. Cuando nosotros nos preparamos en nuestra facultad para ser abogados, para ejercer la profesión, en general tendemos a hacerlo con el perfil o las pautas o los cánones locales. Pero no descartamos que alguno de ustedes pueda ejercer, o aún ocasionalmente, en algún otro departamento judicial donde no esté establecida la oralidad, como ocurre en nuestra ciudad. Es más, puede hacerlo en otra provincia. Entonces, ¿qué es importante? Recordar que las disposiciones del Código de Procedimientos que ustedes estudiaron en procesal civil siguen vigentes. El hecho de la oportunidad, del ofrecimiento de la prueba, según el tipo de proceso, las pautas para las mismas, es decir, ofrecer los testigos, indicar el domicilio del testigo, si es que van a dejar sobre las espaldas del tribunal la carga de la citación, es decir, mediante el envío de cédula. Si fueran testigos domiciliados en extraña jurisdicción, tengo que seguir cumpliendo con la carga de acompañar los interrogatorios, indicar quién va a ser la persona en el lugar de destino que va a recibir dicha prueba. Por el contrario, si soy el contendiente, puedo revisar cuál es el interrogatorio, puedo agregar preguntas, etcétera, etcétera. Es decir, que la existencia y la prevalencia en nuestro departamento judicial de la oralidad, que es una bendición, no nos haga olvidar que el código sigue vigente y que nos tenemos que preparar para litigar también en otros fueros. Sin ir más lejos, es altamente probable que ustedes se matriculen en la justicia federal. Por eso hacemos el paralelismo permanentemente con la normativa del Código de Nación, no porque amemos el Código Nacional, sino porque en Mar del Plata
Acá me están diciendo que no está disponible en el campus. Ahora lo habilito, Gisela, enseguida, no te preocupes. En definitiva, lo que quiero decir es que tenemos que estar preparados para todas esas vicisitudes. Yo sé que la clase pasada fue muy rica porque hablaron justamente de las facultades del juez, de establecer, en definitiva, cuál iba a ser la prueba conducente y sobre los hechos controvertidos, que se había acordado o reglamentado o pautado al abrigo o bajo la mirada del juez cuál iba a ser la prueba que se debía producir. Sé que hicieron hincapié en la testimonial, en la confesional, pero como bien tendrán presente, hay otros medios de prueba. De todos modos, hay un denominador común, y es el cuidado que siempre debemos tener, y ese es el mensaje más importante que se van a llevar de la clase, que es el tema de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque ahí subyace una enorme responsabilidad. Por un lado profesional, si lo que queremos cuidar es no incurrir en una mala praxis como letrados, que podría suceder, pero básicamente porque cuando ofrecemos la prueba, estamos estableciendo hacia dónde queremos llevar la decisión de nuestro litigio. De más está recordar que en el proceso ordinario de conocimiento, que es el proceso madre, en el cual todos aprendemos, procesal, es aquel en el cual el ofrecimiento de la prueba se va a hacer dentro de los 10 días de que queda firme el auto que decide la apertura a prueba. Y por otro lado, que la documental en todos los procesos se agrega o acompaña con los escritos constitutivos, es decir, la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación de la reconvención, etcétera, etcétera. Pero ahí encontramos una de las primeras responsabilidades. A mí me ha pasado en la profesión de ganar juicios porque litigaba contra alguien que se olvidó que ese juicio estaba tramitando como ordinario y omitió ofrecer la prueba dentro de esos 10 días. Entonces, claro, cuando había afirmado hechos que luego fueron controvertidos y tuvo que probarlos, se quedó sin prueba que producir. ¿Por qué? Porque no la ofreció en tiempo oportuno. El tema se simplifica cuando estamos tramitando el proceso sumario, que hoy la tendencia en el sistema es que los procesos sean los sumarios, porque otra vez, recuerden bien que yo ofrezco toda la prueba en ese momento. Y una buena gimnasia de trabajo es que mientras voy describiendo los hechos en la demanda, me hago un archivo aparte, lo puedo hacer a mano alzada en un papel, y voy pensando cómo voy a acreditar cada una de las afirmaciones que estoy haciendo, para ver si cuento con los elementos. ¿Por qué? Porque la otra situación que puede producirse es que ustedes, antes de largarse a hacer la demanda, lo pongan a trabajar a vuestro cliente. ¿Cómo? Y sí, viene el cliente y me dice que el accidente ocurrió de tal manera y lo vio tal persona, y etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que uno hace es, por supuesto, decirle, habla con esas personas, o déjame preguntarles qué es lo que saben o qué es lo que vieron, para que yo pueda afirmar que cruzó en rojo y tenga un testigo, porque en el típico accidente, en el cruce de calles, cuando uno lo hace violando la luz roja del semáforo, si no hay una cámara, un domo filmando, no vamos a resolver solamente por testigos, porque por la posición de los autos o el tipo de daños que recibieron, no podemos resolverlo. Entonces, eso tengo que saberlo yo cuando estoy narrando los hechos, con qué elementos de prueba voy a contar. Entonces, una buena gimnasia de trabajo para cumplir con la carga procesal, que es la que determina, obviamente, repasaba el código para dar la clase, el 375, que dice que incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, bueno, o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer. Muchos de ustedes estarán pensando, y lograron la clase pasada, qué ocurre con la carga dinámica de las pruebas, y aquí hay que estar en mejores condiciones de demostrar. Claro que eso ocurre, es cierto, pero recuerden que vieron la clase pasada que el Código Civil y Comercial dispone que el juez deberá indicar que va a modificar esa carga o
sobre los hombros de quién va a depositar esa responsabilidad de producir la prueba. Hay algunas leyes especiales que lo prevén, la ley 24240, la ley de defensa del consumidor. También de consumo ocurre habitualmente con las entidades que están en mejores condiciones de hacerlo, el banco que tiene registraciones que son públicas porque son controladas por el Banco Central y tiene que cumplirlas y son inspeccionados. Pero así todo, es necesario en algunas circunstancias que para llevar a que el juez disponga la inversión de la carga de la prueba, yo liminarmente tenga que acreditar algún hecho, insisto, que dé a pie a esa modificación. A ver, lo intento con un ejemplo para ser más claro. Algunos de los juicios más difíciles que nos toca plantear, y ahora me toca resolver, tienen que ver con la mala praxis profesional. Y hay una tendencia cada vez marcada a interpretar que, si bien no con el profesional, con el médico, hay una relación de consumo, sí lo hay con la institución de salud, porque terminamos siendo clientes, si se quiere, del servicio de hotelería, del hospital o de la garantía de indemnidad que tenemos cuando ingresamos para ser atendidos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo ingresar a un juicio diciendo, no, perdí la movilidad de un miembro porque me hicieron una operación y me tocaron un nervio. Entonces, eso no importa que automáticamente el hospital o el nosocomio demandado o el profesional tenga que empezar a defenderse cuando yo ni siquiera acredité la ocurrencia del hecho que daría pie a algún indicio de que puede haber habido una mala praxis. Es decir, yo no puedo aportar una prueba acabada porque la misma seguramente va a surgir del desarrollo del pleito, y también es así, seguramente, el juez impondrá una mayor responsabilidad en la carga probatoria de parte del instituto médico, pero yo no ingreso al juicio a ciegas diciendo, no, yo creo que me quedó mal la cabeza y directamente que vengan y se defiendan los médicos o que digan los estudios. No, no, tengo que generar una primera convicción. Entonces también en esos efectos es importante que yo planifique la acción. Justamente el doctor Iriarte me decía, mira, Freddy, uno de los temas importantes a tratar en la clase de hoy es el de la prueba pericial, que quizás es el del cual menos hablamos. Cuando ofrecemos la prueba pericial por considerar que para formar la convicción en el juez de la ocurrencia de un hecho que requiere de formación técnica, yo sé que lo primero que debo individualizar es la especialidad, el perfil de quien va a ser el perito. Pero no solo eso es importante, sino que es más importante aún el tipo de preguntas que voy a querer que evacúe, es decir, los denominados puntos de pericia. ¿Por qué? Porque el perito va a tener la obligación de evacuar esos y no otros. Yo estoy delimitando el campo sobre el cual el perito va a producir su informe. ¿Y qué sucede a menudo? Que nosotros mismos carecemos de los conocimientos técnicos para preguntar. Entonces, ¿qué es conveniente? Aún antes de ofrecer la prueba, aún antes de iniciar la acción, consultar nosotros con los profesionales. Otra vez, vayamos a un ejemplo, y esto es práctica, chicos. Esto que les estoy diciendo es estrictamente práctica profesional. Viene un cliente y me dice, se me llueven los techos, me dijo un arquitecto amigo que el error está dado por las caídas o los desagües. Yo no me largo a tontas y a ciegas a escribir eso. ¿Qué le pido? Che, quiero hablar con tu arquitecto. O decirle a tu arquitecto que me dé un informe por escrito. No, él me dijo que no va a escribir nada. No, mirá, yo necesito que me explique técnicamente para formularle las preguntas adecuadas, porque yo no tengo formación
en cuestiones arquitectónicas. Es decir, uno quizás, y siempre lo amigo, los abogados sabemos de todo, porque terminamos viendo tantas cosas, que terminamos siendo todólogos. Yo a veces me sorprendo de conocimientos que tengo de cuestiones de medicina. ¿Por qué? Porque las he visto en pleitos que me ha tocado resolver. Cuestiones de medianería, de muros, de cimientos. ¿Por qué? Porque me ha tocado verlos en cuestiones que tuve que resolver o que tuve que plantear. Eso no ocurre con todas las profesiones. Pero así todo es de mi responsabilidad primero formarme una convicción técnica. ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Hablar con el arquitecto que me indica cuáles son los errores y quizás pedirle un informe particular. No significa que estoy haciendo una pericia privada, porque el juez no me la va a admitir como tal. Pero si yo tengo un informe, me puede servir tanto como guía a mí para formular la pretensión en la demanda y solicitar los puntos de pericia, como incluso acompañarla como prueba documental y después citar al arquitecto que la hizo particularmente para mí, para que la reconozca y aún para preguntarle, porque ya no sería una prueba pericial. ¿Por qué? Porque no se cumplió con todas las formalidades que marca la ley, es decir, un perito designado por sorteo o por acuerdo de partes, que fue preguntado o a quien se le formularon las preguntas o los puntos de pericia libremente, que se acudió para hacer aclaraciones el día en que llevó a cabo su estudio. No, para mí fue un estudio preliminar. Miren, mejor aún, ¿saben dónde se da? Otra vez en los juicios de mala praxis. Me sucedió muchas veces en la profesión que venían las personas y me decían: no, doctor, yo estoy penando porque me hicieron tal desastre en tal clínica de la ciudad, tal médico. ¿Y qué le pasó, señor, señora? No, mire, hace un montón que ando penando por esto, o porque me operaron de la vista, de las cataratas y quedé mal, y bueno, ¿y usted está mal? ¿Y alguien le dijo que estaba mal o simplemente le parece a usted? No, fui a ver a otro profesional. ¿Y qué le dijo? Oh, te hicieron un desastre acá. Bueno, pero ¿cuál fue el desastre? No sé, tendría que preguntarle. Bueno, por favor, pide una consulta y aunque sea en un recetario médico, que le ponga a ver cuál hubiera sido la buena práctica o, dicho de otro modo, cuál fue la mala práctica. Porque yo, como abogado, no sé absolutamente nada de cirugía ocular. Escucho que la gente se opera de cataratas o que ahora se corrige, no sé si es la miopía o cuál defecto, insertando pequeños lentes intraoculares, etcétera, etcétera. Pero realmente no estoy formado para eso. Entonces, ¿qué le pedimos al cliente? Que nos acerque esos elementos. ¿Y qué me sucedía a menudo? No, los médicos, no quiere declarar contra otro médico. Bueno, pero señora, yo no puedo iniciar un juicio a ciegas. Entonces, ¿qué ocurría a menudo? Que yo los derivaba a profesionales de mi confianza para hacer la consulta. ¿Por qué? Porque como abogados tampoco nos queremos embarcar en un absurdo juicio que dure años, que no va a prosperar, que no va a avanzar. Por ahí, en un caso determinado, se trataba de una cuestión traumatológica. Y yo le preguntaba: ¿usted tiene un médico para hacer una consulta? No, mire, yo la puedo mandar a un médico de mi confianza que la va a atender y que obviamente le va a cobrar la consulta. Y si no puede pagarla ahora, como yo tengo la confianza con ese médico, le voy a pedir que le paguemos la consulta cuando usted el día de mañana gane el juicio. Pero ¿qué va a ser importante para mí? Un informe de un médico que me diga realmente si hubo o no hubo mala praxis. Y si la hubo, ¿qué es lo que debería preguntar como punto de pericia? ¿Por qué? Porque una vez que ingresamos en el litigio y que yo ofrecí mis puntos de pericia y que el juez hizo lugar a la propuesta de prueba y lo sustanció con la contraria, y la contraria propuso sus propios puntos de pericia, ya entramos en un camino donde hemos delimitado la cuestión litigiosa. Yo, si me refería a una
a un daño de tipo traumatológico, no puedo después derivarlo y decir, ah, no, en realidad era psicológico, porque en ese caso sí tendría que haber pedido unos puntos de pericia a un perito licenciado en psicología o eventualmente a un psiquiatra. Pero ya embarcados en el pleito y con una certeza de que habría una mala praxis, ahí yo propongo los puntos de pericia. Y si yo a su vez acompañé ese dictamen particular, no es vinculante, pero lo pone en evidencia al médico que después tiene que realizarlo. ¿Por qué? Y porque siente que está siendo fiscalizada su decisión por la mirada de otro profesional. Porque ustedes recordarán cómo se lleva a cabo una pericia. Si se pudiera contestar inmediatamente, el propio código lo establece, que lo hará, si es solamente un informe que no tiene que realizar medidas de prueba. En el caso de una pericia en arquitectura, un ingeniero civil, obviamente un día debe concurrir al lugar donde va a revisar un muro, donde va a revisar unos techos, unas malas construcciones, manchas de humedad. Entonces, ¿qué se debe hacer? Debe anunciarse el día que va a concurrir al lugar para que puedan asistir las partes para hacer indicaciones, hacer preguntas, colaborar, pero sobre todo para hacer a la transparencia del acto. Cuando se trata del examen a personas por parte de médicos, obviamente se hace en la reserva de un consultorio, es decir, no puedo tener abogado de la contraria mientras revisan a un paciente. Sin embargo, se anuncia y se dice cuál va a ser el día para que eventualmente se esté al tanto que se está realizando esa prueba. Ahora, ¿cuál es el punto álgido de toda la prueba pericial? Yo propuse puntos de pericia, el perito realiza su estudio y un buen día, siempre más tarde que temprano ocurre, presenta su dictamen por escrito y del mismo se da traslado a las partes. Ahí yo, ¿qué puedo hacer? Advertir si ha contestado mis puntos de pericia, si lo ha hecho en el sentido que yo esperaba, si es claro, y en caso de que no hubiera claridad o que hubiera omitido, yo puedo pedir explicaciones o que cumpla con el punto de pericia. Históricamente se dice, bueno, ¿qué puedo hacer? También impugnarlo. El ordenamiento provincial no tiene prevista la impugnación como instrumento. Si bien es habitual que veamos la impugnación, sobre todo en el momento de alegar o en el momento de expresar agravios, alegar obviamente en el proceso ordinario, pero cuando tramitó como sumario que no hay alegato, lo vemos cuando llega a la Cámara con expresión de agravios. Pero que ha dicho reiteradamente la Corte Provincial, y sostenemos también los tribunales de alzada, que si yo estoy en desacuerdo con la pericia, debo pedir explicaciones o debo eventualmente hacer alguna observación. Pero la observación, otra vez, no tiene que ver, el perito dijo barbaridades, este perito no hace las cosas como debe hacerlas. No, no tenemos que ser grandilocuentes ni tirar ideas alocadas. Tenemos que puntualmente intentar rebatir, pero desde un punto de vista científico o técnico, qué es lo que consideramos que nos ha dicho mal ese perito. Y otra vez, ¿de quién requerimos? De nuestro colaborador, de nuestro asesor técnico, o quizás de nuestro estudio, porque también podemos tranquilamente ponernos a estudiar un poco nosotros, pero claro, el acceso a la bibliografía a la cual vamos a llegar nosotros, y no sé si es la mejor, no sabemos si es la actualizada. ¿Qué requerimos entonces? Por eso es tan importante la figura del consultor técnico en el Código de Nación. Pero acá podemos hacer la consulta cuando advertimos que no nos conforma con algún profesional. Y solo podré replantear en la Cámara, en la oportunidad de apelación, mi disconformismo con la prueba, si yo lo hice en la oportunidad de pedir explicaciones. Es decir, tengo que estar encima de la prueba y preparado. Las vicisitudes son amplísimas porque es amplio el campo de las especializaciones que pueden tener los peritos. Pero ¿qué es lo que importa?
que proponga buenos puntos de pericia y que controle que las respuestas sean conducentes o sean razonables. Muchos de ustedes estarán pensando, y bueno, pero ¿es vinculante el informe del perito? No, sabemos que no. Yo mismo me he apartado en mis decisiones, ahora como juez, de informes especiales cuando son muy descuidados, cuando son muy irrazonables. Pero es difícil porque en general depositamos en el informe del perito nuestra confianza, porque el rol del perito es el de ser auxiliar del juez, es decir, es el que va a complementar nuestros conocimientos. Y a veces nos sorprenden. Me viene a la memoria una anécdota. Hace unos cuantos años me toca resolver un caso en que veo una acción de mala praxis, en que ¿qué había resultado? Que una persona dice que se fracturó y le tuvieron que colocar una plancha de platino en el fémur, y que cuando le hacen intervención, le dejan en el hueso insertas las mechas con las que habían hecho los agujeros para los tornillos, que estaban quebradas, y que él se entera cuando se hace una vez una radiografía y las ve. Entonces, claro, mi primera impresión, dije, qué desastre, ¿eh? Parece el ejemplo de cuando se olvidan, no sé, una pinza adentro del estómago de la persona que estaba interviniendo. Y a mí me pareció un disparate, digo, ¿cómo le van a dejar a este pobre hombre las mechas que se fueron rompiendo en el hueso, hicieron el agujero y quedaron? Entonces, y el perito decía que eso era normal, y yo dije, la corporación médica, porque me parecía a mí, desde mi sentido común, que eso estaba errado. ¿Qué hice? Llamé a un médico traumatólogo amigo y le conté. Digo, mira, ¿pasa esto? Y me dice, ¿esa persona entró por una cirugía programada o fue de urgencia? Digo, no, mira, era por un accidente de tránsito. O sea que esa persona entró en una situación traumática. Sí, dice, bueno, fue una operación de urgencia, no pudo ser planificada. Dice, ¿viste cuando uno hace un agujero con un taladro, que a veces hay maquinarias que te permiten hacerlo justo? Bueno, uno lo está haciendo con una suerte de taladro igual, la mayoría de las veces es manual, sobre una persona que está anestesiada, sangrando, sobre una camilla que se mueve, y las mechas son de titanio, que es osteosintetizable, es decir, es el mismo material que después se ponen los clavos. Porque a veces sucede que hay un movimiento y se quiebran. ¿Y por qué no las retiran? Le digo yo. Y vos viste cómo haces para retirar una mecha, tenés que hacer un agujero más grande para sacarla. Y en ese momento vos estás más preocupado por la salud, por la vida, por la pérdida de sangre, por las horas de anestesia de esa persona, que por sacar una mecha que por ahí hace osteosíntesis. Y si no hace osteosíntesis, dentro de unos meses podemos hacer una nueva intervención al solo efecto de retirarla. Entonces, es normal que queden en ese tipo de intervenciones restos de las mechas con las cuales se hacen las perforaciones. Y yo necesité convencerme con una persona de confianza sobre una pregunta que si no tendría que haberle hecho al perito, y el perito así lo dijo. Pero eso les puede suceder a ustedes también, y también debemos preguntar, ¿eh? Por eso justamente cuando hablamos de la dinámica, no tenemos que olvidarnos que hay un sentido que prima sobre el sentido jurídico, que es el sentido común, y después aplicamos las normas. Pero cuando aplicamos las normas, y lo hacemos a través del código, también debemos tener muy en claro cuáles son los objetos a los que apuntamos. Ahí veía en el trabajito que ahora me pedían que abriera, que estaba aún oculto, de la doctora Acosta, Carolina Acosta, que ella justamente decía cuál es el objeto de la prueba. Voy a volver a verlo. Probar, dice, es en esencia infundir al juez la persuasión de que son exactas las afirmaciones que dan sustento al reclamo, o en su caso, a las excepciones que se le oponen. No es ni más ni menos que ese el desafío que tenemos por delante. Y obviamente tenemos que probar todas aquellas cuestiones que sean necesarias, como vieron en la clase, que sean conducentes y controvertidas. ¿Qué dice Carolina aquí en el objeto de la prueba? Luego de trabada la litis, con los escritos postulatorios y cuando existen hechos, afirmaciones de hechos que se encuentren controvertidos y que resulten conducentes,
Bueno, se va a abrir la prueba. Y después habla, yo no sé si llegaron a ver, de los hechos admitidos, que los hechos admitidos no requieren de prueba. ¿Cómo es esto? En la hipótesis del accidente de tránsito, ocurrió un accidente de tránsito en la esquina de la facultad, 25 de mayo, Irigoyen. La contraria dice, no, no ocurrió ningún accidente. Bueno, yo tengo que empezar a acreditar desde la ocurrencia del accidente, el lugar, las circunstancias de tiempo y lugar, los vehículos. Ahora, es distinto si la otra persona dice, sí, ocurrió un accidente de tránsito, pero no fue ese día. Bueno, entonces ya no tengo que acreditar la ocurrencia de un accidente, sino el día. O lo que es más común, la otra parte me admite que fue el 25 de mayo e Irigoyen, que fue tal día, en horas de la noche, pero que la contraria cruzó en rojo. Entonces, como ya está admitida la ocurrencia, el lugar, las circunstancias, excepto quien cruzó con el semáforo, lo que yo voy a tener que tratar de probar es esa circunstancia. Las demás ya no son controvertidas, están admitidas, por eso no son objeto de prueba. Ahora, eso no significa que cuando yo voy a ofrecer la prueba en el juicio sumario, omita ofrecer testigos, omita pedir un informe a la municipalidad para que me indique el sentido de circulación de las calles. En este caso es una calle que todos conocemos, pero quizás es en un barrio que no sabemos si es una calle de doble vía, es decir, de doble sentido de circulación. Entonces yo tengo que prever esa vicisitud cuando estoy ofreciendo la prueba, porque después es tarde. Los hechos no afirmados tampoco requieren de prueba porque no son motivo de litigio. Es decir, si yo no voy a pedir como rubro, no sé, lesiones físicas, no tengo que ofrecer una pericial traumatológica porque no fue objeto de reclamo. Quizás tuve un golpe, no le di importancia, y lo único que quiero que me paguen son los arreglos del automotor, porque en definitiva es mi decisión. Pero si yo no afirmé que tuve lesiones físicas, tampoco tengo por qué probar las lesiones físicas, no fueron objeto del reclamo. Y después, bueno, el trabajo de Carolina, y yo, miren, acá tengo abierto el código comentado de Podetti, que es con el que habitualmente trabajo, pero lo van a encontrar, acá estoy viendo en Arás y en Palacios. Los hechos que son evidentes o notorios, acá están divididos, pero son los hechos conocidos. En muchos casos hablamos de cuestiones que se presumen como conocidas. En un reclamo por daños y perjuicios en el que hubo alguna lesión física y la persona tuvo que estar internada, que es común que se reclamen gastos médicos por compra de analgésicos, de gasas, etcétera, etcétera. Y es muy común que la gente no conserve los comprobantes de la compra de un analgésico en la farmacia de la esquina del hospital o de algunas curaciones. O es más, después tuvo que ir a sesiones de kinesiología y sí tiene la orden de kinesiología, pero no tiene el recibo de los taxis que tuvo que tomarse. ¿Y por qué no se fue en colectivo? Y porque justamente andaba en muletas, estaba lesionado. Pero se los considera gastos o hechos evidentes, jurisprudencialmente están así admitidos. Las máximas de la experiencia del juez saben que hay determinados gastos mínimos que es muy difícil probarlos. Yo no voy a hacer un oficio a la farmacia para que me demuestre que compré, no sé, una tableta de ibuprofeno. Pero cuando los montos reclamados son acordes a esos gastos, la justicia habitualmente los concede porque se presumen, como por ejemplo, se considera un daño in re ipsa, es decir, natural o propio o inherente a la lesión física, que existe un daño moral. Entonces, tampoco la prueba tiene que ser acabada. Por supuesto que prefiero como juez que la persona que invocó tener un daño moral a consecuencia de una lesión haya producido una prueba pericial psicológica y que el perito me diga que esa persona tiene pesadillas y le cuesta conciliar el sueño y es temerosa en la calle, me ahorra una elaboración a mí como magistrado, porque voy y me zambullo en las aguas de esa pericia. Quizás la pericia psicológica la hizo para qué, porque el perito aconseja un tratamiento y lo que quieren es que se le
abone como indemnización el costo de ese tratamiento. Pero también puede ocurrir que no haya hecho esa pericia, y sin embargo todos sabemos o presumimos que el solo hecho de haber tenido que pasar por el hecho traumático, una internación, una operación quirúrgica, una rehabilitación, importa un daño moral. Y eso es un hecho notorio, un hecho evidente. También son hechos notorios que si yo tengo un informe del servicio meteorológico que dice que el día que ocurrió el accidente diluviaba en la ciudad, es probable que la calle estuviera mojada, como indicó una de las partes, si no, el auto no frenó correctamente. Pero en definitiva, yo lo que trato de hacer es de reunir la mayor cantidad de elementos de prueba para conformar la convicción del magistrado, que es el que debe tomar la decisión. No es tan complejo en los casos habituales, accidentes de tránsito. Todos los días me toca resolver accidentes de tránsito. Yo recuerdo cuando estaba por entrar a la justicia, que les digo fue hace 12 años, rendí mi examen para juez, y una vez que lo aprobé, hablo con quien había sido mi profesor en esta materia, ahora ya se jubiló, pero todos lo recordamos, lo tenemos presente con cariño, al doctor Raúl Dalmacio, y me decía, mira, la mitad de los juicios son accidentes de tránsito, dice, así que prepárate porque es de lo que más trabajo hay. No sé si la mitad, pero todos los días vemos, y las discusiones pasan por la prioridad de paso, por la entidad de los daños, por si fue una destrucción total, si la aseguradora responde o no responde. Estoy resolviendo uno de un motociclista, si tenía o no tenía casco. Entonces uno por ahí como juez ya está acostumbrado, ya conoce sobre algunos antecedentes y no pasa desapercibido un planteo o un informe pericial. Pero cuando se trata de cuestiones más complejas, ahí es fundamental que sepamos guiar la prueba a producirse. Bueno, esto tiene mucho que ver con la prueba pericial. Ustedes respecto a la prueba testimonial, insisto, creo que han hablado la clase pasada, realmente la oralidad ayuda mucho en la vista de causa para que el propio juez esté presente y ayude a guiar el interrogatorio. También es importante que uno sepa qué preguntar al testigo y sepa desde antes si el testigo lo sabe por su propia percepción o por oídas o por terceros. Muchas veces, ¿qué ocurre con los accidentes de tránsito? Escuchan el choque y después van. Es raro que la persona lo perciba o que esté atenta a las vicisitudes del tránsito. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que el que vio el accidente es el que acompañaba al embistente o uno de los protagonistas. Entonces, automáticamente está imbuido de una presunción de tener algún compromiso. ¿Por qué ibas en el auto con él? ¿Que sos amigo? ¿Sos la pareja? ¿Tenés algún interés? Bueno, el trabajo del juez es tratar de desentrañar, tras un interrogatorio, el mayor o menor grado de convicción que nos genere ese testigo, porque quizás no es un testigo inhábil, no es el cónyuge, no es acreedor, deudor, no tiene interés en el pleito, pero sí es un testigo presencial evidente. Y lo podemos contrastar con el resto de la prueba, pero siempre tenemos que saber nosotros a qué vamos a llevar a ese testigo. Antiguamente se decía que los abogados los peinaban a los testigos. ¿Qué hacían? Los preparaban. Pero básicamente, para saber qué le puedo preguntar o sobre qué puede saber esa persona. Entonces, ese es un trabajo que uno hace desde su estudio. Hay que trazar estrategias. Y eso respecto a la prueba testimonial, el ofrecimiento. Hoy la dinámica de la oralidad hace que el juez pregunte libremente, que eso ayuda mucho. Inclusive a mí cuando me llegan en apelación, yo tengo el CD de la audiencia videograbada, entonces veo si el testigo resultó más o menos convincente, si le digo con soltura. En la prueba confesional pasa otro tanto. La prueba confesional solo termina siendo trascendente si el absolvente no concurre y queda confeso, porque si no, en general todos los abogados le aconsejan al cliente decir que no es cierto, total después que lo prueben, porque es una suerte de inversión de la carga de la prueba. Pero no se agotan aquí los medios de prueba. Fíjense que hablamos de la prueba pericial,
especialmente, muy rápidamente de la testimonial y la confesional, porque según me dijo el doctor Iriarte, la clase pasada hablaron un poquito más. Me quedó hacer una referencia a la prueba informativa. Una cuestión muy delicada es que yo no puedo utilizar como herramienta la prueba informativa para sustituir otro medio probatorio. Es decir, si yo tengo que traer a una persona para que declare como testigo, no puedo interrogarla por medio de un oficio. Eso queda reservado solamente, no sé, para el intendente, para mi caso. Yo, por ser juez, no puedo declarar como testigo presencial, tengo que declarar por oficio, el presidente de la República. Pero en general, las personas deben ser convocadas para ser preguntadas libremente. Yo no puedo suplirlo. Lo dice específicamente el artículo 395, es decir, yo no puedo sustituir los medios de prueba uno por otro. Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el tema más delicado en la prueba informativa? Cumplir con los plazos. Uno se acostumbra a que el expediente se alonga en la etapa probatoria, porque me fijaron las audiencias para dentro de un mes. Pero el plazo que tengo para producir y recibir la contestación de la prueba informativa es breve, y estoy expuesto a que la contraria me declare la negligencia en la producción de la prueba. Sean cuidadosos con esos aspectos, porque son inherentes a la responsabilidad profesional. Entonces, ¿qué necesito? Diligenciarla prontamente y estar atento y urgir la contestación de esa prueba. Y si no lo hace, pedir que se apliquen las sanciones que prevé nuestro ordenamiento, que son distintas para los organismos públicos que los privados, pero es una responsabilidad personal. Otra actuación que debemos cuidar en materia de prueba, ya que estamos hablando de accidentes y demás, es muy común, y esto tiene que ver con las cuestiones de prejudicialidad, que, sí, no hay problema. Hay algunos me están diciendo que me pasan los presentes, ya vi que alguien de la cátedra hizo una captura de pantalla, así que no se preocupen, que ellos lo van controlando. Me van siguiendo más o menos, porque yo puedo estar hablando horas de esto y quiero transmitirles las cuestiones más ricas. Desde el punto de vista práctico, insisto, quiero despertarlos a esto. Por ahí no todos tengan la fortuna que tuve yo de cuando me recibí entrar a trabajar a un estudio donde había un abogado con experiencia que me corregía y que me enseñaba. Muchos de ustedes van a tener que hacerse solos y quizás les quede este consejo a la distancia. Yo recuerdo algunos consejos que me daban mis profesores. Recuerdo cuando en procesal civil el doctor Spinelli, que también fue camarista, me decía, ojo cuando invoquen el artículo 48, porque es una de las mayores responsabilidades, y nos metía miedo, y me sigo acordando hoy de la responsabilidad por la invocación del artículo 48 del gestor procesal. Esa es un poco la idea de la práctica, ¿no? Bueno, volviendo, cuando hablamos de cuestiones prejudiciales, sabemos que muchos de los hechos que nos dan lugar a interponer una acción recorrieron primero una instancia en sede penal, habitualmente con instrucción penal preparatoria, donde se han recabado bastantes elementos de prueba. Entonces, yo tengo que conocerlo, porque incluso los testigos, generalmente los mejores testigos, son los que recabó la actuación policial en el momento con los que estaban presentes. Y los jueces miramos eso. Mira, el testigo que está declarando acá, fíjate, según la policía estaba presente. Si me aparece uno que me hace el cuento de que fue testigo presencial y yo no lo veo en las actuaciones, me genera una cuota de duda. A su vez, a ustedes, cuando los ve el cliente, aún antes de iniciar la acción judicial, es importante que se presenten en el rol de querellante o particular damnificado para pedir medidas de prueba, porque mucha de la prueba que se produzca en sede penal después les va a servir como principio de prueba en la sede civil. Puede ser que haya que producir una nueva pericia, pero si ya tuve una pericia en accidentología y yo pido una pericia de un ingeniero mecánico para determinar cómo fue probablemente el accidente, la velocidad de los automotores, etcétera, etcétera, es muy difícil que se vaya a contradecir con las actuaciones que se hicieron en sede policial. ¿Qué es lo que argumenta siempre quien se defiende? Ah, no, yo no pude participar, no pude contestarlas.
no pude contrastarlas, se realizaron inaudita parte. Y en realidad se hicieron ante una autoridad, y yo lo que puedo hacer es tratar de ratificarlas, llamar a esos testigos para que ratifiquen lo que dijeron, pedir explicaciones o algún informe a quizás un perito oficial de una repartición pública, en fin, tengo que tener un conocimiento de la IPP y tengo que pedirla. ¿Para qué? Para que integre el plexo probatorio. Como por el contrario, si yo tengo que contestar la acción, también quiero ver la veracidad de los hechos y si la descripción que hace de los hechos afirmados la parte actora se condicen con lo que ocurrió en la otra sede. El desafío a veces es mayor para quien tiene que contestarlo, porque si bien tiene circunscripto los términos planteados, está corriendo contra el reloj, porque tiene 10 días hábiles para contestarlo, para reunir los testigos, para idear la prueba. Yo siempre digo que trabaja más cómodo el abogado que plantea la acción. ¿Por qué? Porque puede ir preconstituyendo prueba. Inclusive ustedes saben bien y recuerden lo que por la ley 5177 de ejercicio profesional, aún antes de iniciado el pleito, yo tengo la facultad de requerir mediante oficio a las oficinas públicas que me contesten determinadas circunstancias. Al municipio, como decía, el sentido de circulación de las calles. Y puede ser importante, sí, no es lo mismo un accidente, una encrucijada de calles de circulación en sentido único, o que sean de doble sentido. Un vehículo podría venir en contramano y eso genera una gran presunción en contra, o de doble circulación, me invierte la situación de quien tenía la prioridad de paso. En definitiva, ¿qué es lo que debemos hacer? Conocer las circunstancias y echar mano de todos los elementos, de todos los medios, perdón, para decirlo correctamente, todos los medios de prueba para generar la convicción. Y solo en aquellos casos en que me excedan y porque estén en mejores condiciones de probarlo la contraria, yo voy a incipientemente generar la convicción en el juez con algún grado de certeza de la procedencia de mi derecho para que el juez disponga luego de inversión de la carga de la prueba. Hay otro medio de prueba que en general se omite solicitar, pero que aconsejo a ustedes que tengan presente en determinados pleitos, y es el reconocimiento judicial. Lo que hace el reconocimiento judicial es lograr que el magistrado tenga percepción de circunstancias, de hecho, por sus propios medios. ¿En dónde suele ser común que se soliciten este tipo de medidas? Por ejemplo, en cuestiones de medianería, en juicios de usucapión, de reivindicación, aún en juicios sobre daños. También hace muchísimos años, yo no hacía tanto que ejercía la profesión, y bueno, algunos no lo recordarán, pero un profesor muy querido, el doctor Sucherino, que fue juez del juzgado 5, fue docente, hace unos años falleció, pero era uno de esos profes que todos le tenían afecto, era muy ceremonioso, muy circunspecto. Y en un juicio que a mí me tocó defender a una persona que era una casa de alto, una planta baja en PH y una planta alta. La persona de planta baja demanda al de planta alta porque dice que tenía filtraciones por roturas de caños. Entonces cuando viene a verme el cliente me dice, ¿sabes qué pasa, Freddy? Que la mujer de abajo tiró paredes, modificó, es una casa vieja, quiso hacer un gimnasio y en realidad tendría que haber hecho vigas y no hizo, etcétera, etcétera. Bueno, me contó, me describió la situación y yo pido una inspección ocular. Y no sé por qué circunstancia, el día que debía hacerse, que fue un error porque no me habían notificado que se hacía la audiencia, cosa que debe ocurrir, me llama mi cliente y me dice, Freddy, está el juez acá abajo. Y yo creía que el juez no iba a ir porque es usual en aquellos tiempos que mandaran a un secretario, a una persona calificada. ¿Y cómo es? ¿No es un tipo así, así? Digo, sí, ese es el juez. Digo, ya voy para allá. Y me encuentro con el juez en el lugar, y claro, fue a abrir la puerta
del inmueble de abajo y yo supe que había ganado el juicio. ¿Por qué? Porque el juez vio lo que yo había dicho que pasaba, independientemente que después también hubo una pericia y lo confirmó. Pero el hecho de que el juez viera una construcción vieja, que habían tirado muros y que habían hecho un gimnasio, y en la casa de arriba había una vivienda, evidentemente ya había logrado esa convicción por el reconocimiento judicial. A veces también se puede hacer a través de fotografías, pero por ahí agregar la fotografía certificada por notario es costoso y el cliente no puede hacerlo. Ahora en febrero, con mi compañero de sala, el doctor Catalo, también había encontrado dos litigios, uno de usucapión y otro de reivindicación, sobre un inmueble que era un lote baldío contiguo a una propiedad. Entonces, como nos generaba muchas dudas la situación, fijamos un día y fuimos, nos encontramos con las partes, y ¿qué advertimos? Que la persona que decía que poseía hacía 20 años el lote, desde su casa, que era contigua, no había abierto nunca una ventana, una luz, es decir, no había hecho construcciones que importaran una inversión de dinero. Entonces ustedes dicen, bueno, pero puede haberlo. Si uno se porta con ánimo de dueño y cree que hace 20 años que lo tiene, lo menos que hago es abrir una ventana o hacer una trotadora para el auto. Se notaba la precariedad del uso del inmueble. Como hace muchos años, una vez me tocó ir a hacer como abogado y resulta que el inmueble que quería reivindicar se entraba por un boquete en el muro divisorio. Eso no es un acto posesorio. Tengo que generar la convicción. Entonces, solicitar medidas como el reconocimiento judicial coadyuvan, porque si bien no son decisivas, hacen que el juez tome conocimiento directo de una situación de lugar, no tanto de tiempo. Es más, hoy como juez, ¿saben qué hago cada vez que tengo que resolver algo acerca de un accidente de tránsito? Miro acá porque tengo una pantalla más grande, esta es la notebook, acá tengo una pantalla grande. Abro en Google Maps, veo el sentido de circulación y veo las fotografías. Entonces me hago una representación de lo que me están describiendo. ¿Para qué? Para estar convencido, porque en definitiva de eso se trata. Y los primeros que me tienen que convencer son los abogados con sus planteos. Y después tienen la carga de la prueba, porque aun cuando yo intuya que puede tener razón, ¿qué puedo disponer? Medidas de mejor proveer. Lo puede hacer tanto el juez de primera instancia como el juez de cámara. Pero siempre sobre hechos que fueron alegados. A ver, estoy hablando tanto. Recuerden que en materia de ofrecimiento y producción de prueba hay un principio terrible que es la irrecurribilidad. Es decir, si el juez de primera instancia me deniega la producción de prueba, yo no puedo apelarlo. ¿Qué puedo hacer? El replanteo de prueba en oportunidad de concurrir a la Cámara, en virtud del artículo 255, respecto a aquella prueba que me haya sido denegada, haya sido declarado negligente en la producción, puedo pedir absolución de posiciones sobre hechos que no lo fueron en primera instancia, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver dentro de unas clases. Pero lo que puede hacer el juez, como interroga libremente un testigo, también le puede pedir oficiosamente aclaraciones a un perito. ¿Y qué también puede hacer el juez, ya que hablé de pericias? Pedir informes técnicos a oficinas públicas o reparticiones o universidades, es decir, organismos oficiales que puedan contribuir a la solución. Miren, estaba asociando que hace un rato hablaba de Sucherino, hace unos años me tocó resolver un juicio muy complejo sobre un hecho trágico. Hace muchísimos años se vino abajo una propiedad, de hecho murieron personas, porque habían estado haciendo excavaciones en los lotes linderos. Y había unos puntos de pericia que estaban encontrados entre distintas pericias que se habían hecho, y el juez que dispuso que se hiciera una pericia ordenadora por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Córdoba, no recuerdo por qué motivo. Y la verdad que la prueba era contundente porque ratificaba una de las pericias, y es una facultad que está prevista en el código, a ver si el artículo... no en impugnabilidad, bueno, que justamente marca que se pueden pedir informes a reparticiones o instituciones públicas como modo de corroborar o ratificar una
la producción de una prueba pericial. Puede ser Pero en definitiva... puede ser una pregunta, doctor, disculpe. No quiero que se pase el tema. No, mi consulta es con respecto al reconocimiento judicial. Usted comentó que no era muy frecuente, pero ¿de qué dependerá eso? Digamos, ¿de la voluntad del juez? ¿La tiene que solicitar la parte que quiere probar? ¿O es algo digamos, de alguna manera No. no habitual? ¿O sí? No, en realidad lo que se debe hacer es ofrecer el medio de prueba en la oportunidad que corresponda. Lo que decimos tantas veces, si es el juicio ordinario, dentro de los 10 días de quedar firme la autoapertura a prueba, en el sumario conjuntamente con el resto de la prueba. ¿Qué suelen resolver los jueces, porque lo veo a menudo en primera instancia? Que se va a tener presente para su oportunidad y una vez producido el resto de la prueba. ¿Por qué? Porque puede surgir que el perito arquitecto traiga fotografías, traiga filmaciones, es decir, se torne innecesaria, es decir, ¿qué hace el juez? La postergue. Como es irrecurrible, en principio estamos en esa circunstancia. ¿Qué sucedía históricamente? Que no lo hacía el juez y mandaba al secretario, el auxiliar letrado, y labraba un acta. Hoy, gracias a Dios, y hablando de la localía, es tan proactiva la justicia marplatense que lo habitual es que el juez vaya. Y sucede no solo en la Cámara, que nosotros lo hacemos, sino también en primera instancia, porque estamos convencidos. Ahora, no lo hacemos generalmente desde el inicio, porque esperamos que haya reunidos más elementos que nos permitan generar la convicción. Es muy común que sea la última prueba en producirse, porque yo ya sé qué es lo que dijeron los testigos, sé lo que estableció la pericia, puedo tener fotografías, en fin, tengo formada una convicción que me permite realmente apreciar esas circunstancias, salvo que se trate de una medida urgente, que ustedes hayan pedido una prueba anticipada porque es un muro o una construcción que amenaza ruina, que obviamente lo voy a hacer en ese momento, porque cuando quiera ir dentro de 2 años no va a existir más. Pero el ofrecimiento de prueba hay que solicitarlo si yo tengo la voluntad de que se haga. Si no, se puede determinar hacerlo oficiosamente. En el que hice los primeros días de febrero, lo hicimos oficiosamente con mi colega porque teníamos serias dudas de determinadas circunstancias y lo dispusimos nosotros que podemos hacerlo perfectamente. Pero yo recomiendo que lo ofrezcan como prueba y seguramente el juez lo va a hacer como una de las últimas medidas probatorias. Perfecto, muchas gracias. Muy claro. Bueno, y acá me hice algunos apuntes, algunas cosas que no quería olvidar. Básicamente, lo que siempre recomiendo es, a mí en este caso no me tocó hablar de demanda, pero, y por ahí no se dio todavía recurso extraordinario, pero tengan como máxima y como gimnasia tener siempre el texto de la ley al lado. Yo estoy dando la clase acá con el código, bueno, comentado, pero el texto pegado. Cuando hacen el escrito de demanda, tengan abierto el 330 y fíjense de cumplir con todos los requisitos. Cuando estén relatando los hechos, tomen un papel al lado y digan cómo voy a probar esto, cómo voy a probar este, cómo voy a probar esto. Y si después es controvertido o no es controvertido, yo ya preví cuál va a ser el medio de prueba que voy a utilizar. Si no tengo elementos, voy a tratar de conseguirlos, de averiguar si hay más testigos, si puede haber una prueba informativa, voy a ir hasta el lugar y pensar si hay cámaras ahora que están común, particulares que puedan haber tomado una vista del accidente. Voy al hospital y voy a pedir la historia clínica, en fin. Reúnan los elementos de prueba y vayan haciendo un apunte de la prueba que van a ofrecer a medida que van describiendo los hechos. Cuando tenga que apelar o expresar agravios, lo mismo. Cuando voy a interponer un recurso extraordinario y cumplir con los recaudos del 272, que siempre me dan trabajo, lo mismo. El código al lado y voy viendo. Inclusive, quizás ofrezca el medio de prueba y después lo desista antes de producirla o antes de que la otra parte me la conteste. Pedir un reconocimiento judicial no sale dinero, después no va a cobrar por ir al lugar. Sí, pido un perito y me pide un anticipo para gastos. Ofrecer testigos.
Y si yo tengo para ofrecer 5 testigos, y voy a tratar de ofrecer 5, porque yo no sé si los 5 van a ir, pero si ofrezco uno y ese uno me falla, me quedé sin testigos. Entonces es muy importante en materia de prueba la labor que hacemos en la soledad de nuestro estudio. Luego, ustedes ya lo han estudiado, por eso no hemos vuelto sobre el punto, tenemos todas las disposiciones que hacen a cada medio de prueba, el modo de ofrecerlas, no voy a volver a decirles que el testigo tienen que designarlo con su domicilio, su número de documento y si fuera posible la profesión, el modo de preparar el pliego de posiciones, porque eso lo han visto en procesal civil, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las pruebas determinantes, la estrategia en mi juicio. Siempre lo digo, siempre, el primer juez de la causa es el abogado particular, cuando ve si tiene elementos para llevar la acción. ¿Qué veo? Si quien me vino a ver es titular de la acción, si es el legitimado activo, si no está prescripta. Tuve un accidente de tránsito, sí, así, ¿cómo fue? No, en tal lugar me pasó esto ahí. ¿Qué día ocurrió? No, hace 10 años atrás en tal lugar. Ya está, yo, abogado de parte, digo, está prescripto, no pierdo el tiempo. Una mala praxis. Me hacen el cuento de que quedaron mal. Si no tengo un informe médico, yo no voy a litigar años para llevar una causa adelante si no tengo un grado de certeza de que puede haber existido. Entonces, uno no lo hace solamente por una situación egoísta, tampoco para crear una falsa expectativa en el cliente. Entonces, debemos reunir todos esos elementos, debemos intuir hacia dónde vamos a dirigir el juicio y cuáles son, de todos los medios de prueba que me ofrece el código, cuáles van a ser aquellos de los que intentaré valerme. ¿Para qué? Para lograr la convicción del juez. Yo sé que esto puede dar lugar a inquietudes, a preguntas puntuales, por supuesto me las van a hacer a través del chat, yo inclusive siempre les dejo mi correo particular, ahora se los voy a escribir, se los voy a enviar, pero es mi sobrenombre, yo me llamo Alfredo, pero todos me dicen Freddy, es freddymendez@hotmail.com, Freddy lo escribo de adolescente con doble D e Y, así sencillito, freddymendez@hotmail.com. Eso da pauta de lo viejo que soy, de los años que hace que tengo Hotmail, porque si hoy intentara abrir un Freddy Méndez Hotmail, me sugeriría Freddy Hotmail 2.500.000, porque hay muchísimos que se llaman igual o que tienen el mismo sobrenombre. Bueno, pero en definitiva, porque pueden surgir preguntas puntuales que yo sé que a veces en clases tan numerosas no son sencillas ni cómodas de hacer. Yo estoy a vuestra disposición siempre. Soy profesor ahora y soy profesor siempre, así que estoy a disposición como toda la cátedra. Cualquier inquietud que tengan sobre los temas que hemos hablado, más material que necesiten, estamos a vuestra disposición. Les di mi correo particular porque en general los de la cátedra los responde Claudio, y yo también quiero que tengan la disponibilidad de hacerme las consultas que crean necesarias. Ahora les voy a dejar compartido el archivo que estaba oculto de la doctora Carolina Costa, y bueno, creo que por hoy hemos tenido bastante, no sé si me quieren hacer alguna pregunta más. Si no, los dejo en paz. Sí, es mejor desistir. Hay una pregunta de Gastón. Si no voy a producir la prueba, es mejor desistirla, porque la otra parte me podría acusar la caducidad de la producción de la prueba y podría cargar con las costas. Muy buena pregunta. Es decir, yo pergeño la prueba y antes de la etapa la deduzco. Porque una vez que el juez indicó producirla, tengo que hacerlo, si no corro el riesgo de que me acusen la negligencia en la producción de la misma. Bien la pregunta, Gastón. Bueno, gente, muchas gracias. Estoy contento que veo que no hubo interrupciones, no se cayó la red ni nada, estamos tan sujetos a esos avatares. Gracias, nos veremos probablemente el miércoles que viene de clases nuevamente yo, porque creo que nos tocan trámites ante el alzado, recursos de apelación. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo eso. Gracias de nuevo, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Hasta luego. doctor. Buen fin de. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas